¿Sabías que el pez es uno de los símbolos cristianos más antiguos? En la antigüedad, durante 4 siglos, el cristianismo estuvo prohibido. Entonces, dos cristianos, para reconocerse o darse a conocer, uno se agachaba en el suelo, hacía muchas líneas rectas y dibujaba un arco. Si la otra persona se agachaba y además de dibujar líneas rectas, completaba ese arco con otro arco opuesto, lo cual forma el pez, ese dibujo tan sencillo, sabían uno y otro que eran cristianos. Eh, el pez también podía ser cuando dos personas se encontraban y una dudaba si la otra era cristiana o no, hacía con un dedo en la palma de la mano del otro medio arco. Si el otro hacía el otro medio arco, también lo podía reconocer. Este símbolo del pez tiene muchas significaciones. Jesús multiplicó panes y peces. En muchas de las comidas con Jesús resucitado comían un pez, además de un pan. Y también sirvió para la predicación. Pez en griego se dice ictis o ictus, que lo usaban en forma de acróstico. I, Jesús, Jesús, C de Christos, Cristo, la T y la I, Theos, Ios, Hijo de Dios, y S de Soter, Salvador. Entonces, la palabra Cristo para la primera predicación cristiana representaba quién era Jesús, ¿no? ¿Quién era Jesús? Entonces, el Cristo, el Hijo de Dios y el Salvador. Brevemente, me gustaría hacer con vos esta predicación cristiana primitiva. Primera cosa, Jesús es el Cristo. Cristo quiere decir Mesías en hebreo y ungido, una persona que había sido ungida. En Israel se ungían reyes. Recordemos a Samuel, el profeta Samuel. Dios le dice, anda a tal casa que uno de los hijos de esta persona la elegí para rey de Israel. Samuel va, mira, se fija, elige a alguien por las apariencias. Cuando lo va a ungir, Dios le dice, detenete, no elegí a ese. Vos mirás las apariencias, yo miro el corazón. Y así pasan uno, otro, hasta que aparece el rey David, ¿no? Dios unge mirando el corazón. Y la unción indicaba la elección de Dios para realizar una misión en la tierra. El rey David tenía la misión de ser el rey de Israel. Jesús también fue Cristo, también fue ungido. ¿Cuándo? En el bautismo. Después de bautizarse por Juan en las aguas del Jordán, sale Jesús y baja sobre él la paloma del Espíritu Santo, ¿no? Una unción espiritual. Y se siente la voz que dice, tú eres el amado, mi hijo amado, el elegido. Ahí está, ¿no? Ese es el que estaba elegido para una misión. Y después, cuando Jesús va a la sinagoga a predicar, abre y lee el profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado para predicar la buena noticia a los pobres y liberar a los oprimidos, también está haciendo referencia a esto. La unción es un poder para cumplir una misión. Gracias a la unción del Espíritu Santo, Jesús, como el Cristo, sanaba enfermos, liberaba endemoniados, predicaba con autoridad, hacía presente el reino de Dios. Segundo, Jesús es el Hijo de Dios. En la antigüedad hubo muchos ungidos. En Israel se ungían a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Es decir, muchos elegidos por Dios para distintas misiones. Pero Jesús no fue un elegido más. Jesús fue el elegido. ¿Por qué? Porque Jesús no solo era el Cristo, Jesús también era el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios que vino a la tierra. En Juan capítulo 1 se enseña que Jesús existía aún antes de la creación del mundo. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Jesús es esa palabra que después se va a hacer hombre. Jesús es el creador del mundo. Él creó todas las cosas. Y en la plenitud de los tiempos tomó forma humana. Tomó forma de siervo. Escondió su divinidad. Ya lo dice el mismo Jesús.
hablando de un hombre al cual le habían arrebatado una viña y que empieza a mandar a servidores para cobrar la renta, no se la quieren pagar y finalmente manda a su hijo. Ese es él. Jesús es el Hijo de Dios. No es un Cristo más, es el Cristo, el esperado de Israel, el Mesías definitivo. Y es Dios mismo. Tercero, Jesús es el Salvador. ¿Cuál era esa misión que vino Jesús a cumplir? Vino desde el cielo a la tierra para cumplir. Salvar al hombre. De hecho, la palabra Cristo, la palabra Jesús, el nombre Jesús quiere decir Dios salva. Yahvé salva. ¿Salvar al hombre de qué? Del pecado, del demonio y de la muerte eterna, del infierno, ¿no? Una salvación espiritual, pero también una salvación corporal, porque vamos a resucitar en nuestro cuerpo, y esa salvación se adelantaba en las sanaciones que Jesús iba haciendo, ¿no? Jesús murió en la cruz para salvarnos, es decir, Él cargó sobre sí nuestros pecados y los efectos de nuestros pecados, es decir, en la cruz experimentó el infierno mismo para posibilitarnos entrar al cielo. Por eso, si te gustaría recibir a Jesús en tu corazón, recibir su salvación, lo que tenés que hacer es entregarle tus pecados e invitarlo a, a venir a tu corazón. Decir que crees en Él. Dejalo viejo, arrepentite y empezá a seguirlo, ¿no? Em, Espero que a nosotros también nos reconozcan por el símbolo del pez, es decir, por ser personas que creemos en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios y como el Salvador. Y sobre todas las cosas, lo sigamos, que cuando nos vean a nosotros, vean otro Cristo, porque al discípulo, dice Juan, le basta ser como el Maestro.